tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos en una ocasión más a Solidaridad. En esta semana un tanto especial desde el punto de vista informativo, muy marcada por ese acontecimiento que fue el fallecimiento de Juan Pablo II. Esta semana también, el pasado día 2 de abril, precisamente el sábado, precisamente ese día en el que falleció el pontífice, había una serie de organizaciones que conmemoraban el fallecimiento, pero en este caso a causa de un asesinato que se produjo hace un cuarto de siglo, hace 25 años, el de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en El Salvador, en el país donde ejercía como obispo. Monseñor Romero, que se convirtió a partir de entonces en un símbolo de la lucha contra muchos de los males que desgraciadamente siguen azotando a muchos países, sobre todo de ese ámbito y de esa órbita de América Latina. Pues esas organizaciones a las que nos referimos precisamente reciben el nombre de Monseñor Óscar Romero. Es el Comité Óscar Romero, del que tenemos a los representantes de esa organización aquí en Asturias. Nos acompañan hoy en Solidaridad Marina Camino. Muy buenas, Marina. Hola, gracias por estar con nosotros. Y Roberto Bayón. Muy buenas. Gracias ambos por acompañarnos. ¿Me permitís que os tutee? Sí, por supuesto. Pues os lo agradezco. Decíamos que Comité Monseñor Óscar Romero, aquí en Asturias. Exactamente, esta organización, ¿qué es lo que pretende simbolizar, encarnar o qué labor pretende desarrollar? Hombre, como un objetivo muy ambicioso sería seguir un poco los pasos de Monseñor Romero, ¿no? Que en realidad es el que tenemos como modelo. Desde nuestra modestia, lo que hacemos aquí pues es, no sé, tratar de trabajar por la solidaridad con los pueblos oprimidos, que era uno de los objetivos que tenía Monseñor, de ayudar al pueblo desposeído, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues mediante proyectos de solidaridad, de cooperación, y después tratando de cultivar un poco la espiritualidad, lo que consideramos nosotros que era la espiritualidad de Monseñor Romero. Hace 25 años ya de este asesinato, sí. Hablamos del año 1980. ¿Se acordará la gente de quién era Monseñor Óscar Romero? Habrá que explicar algo al respecto, ¿no? Pues sí, yo pienso que sí, porque no creo que sea una persona que sea realmente conocida por la gente de a pie, ¿no? Hombre, es distinto en El Salvador y en los países latinoamericanos que lo tienen como realmente un santo, pero a nivel nuestro, a nivel del Estado español, es una persona desconocida. Salvando 4 que estamos un poco metidos en el mundo este de la solidaridad y tal, los demás yo pienso que es una persona completamente desconocida. Roberto, ¿nos puede hacer un apunte biográfico tal vez? Bueno, yo diría también que Monseñor era un hombre profundamente hombre de iglesia, y como característica importante yo creo que él se comprometió con los más desfavorecidos de su pueblo, del pueblo salvadoreño. Importante, tuvimos nosotros la visita hace unas semanas de una salvadoreña y nos explicaba con mucha claridad el ambiente en el que se movió Óscar Romero, porque Óscar Romero fue obispo auxiliar de San Salvador, pero luego fue arzobispo, y cuando llegó de arzobispo el ambiente era tremendo, los terratenientes, el Estado, era muy complicada la situación que le tocó vivir a Romero. Romero fue un testigo de la Iglesia y por los pobres, fundamentalmente. Sin embargo, antes de que lo nombraran arzobispo, creo recordar que no se le tenía como tal, precisamente, sino que más bien pensaban que era conservadora, un ambiente sí. Más conservador, ¿no? Sí, sí, era muy conservador, más bien muy conservador, estaba como muy metido por el Opus Dei, muy influenciado por esta parte de la Iglesia, ¿no? Pero yo pienso que fueron las circunstancias que vivió lo que le hizo cambiar de mentalidad y cambiar de actitud. Fue más bien de pasar de llevar una vida dedicado más bien al estudio de tipo intelectual, al contacto con el pueblo. Él siempre dijo que fuera el pueblo el que lo había convertido.
Se habla incluso de un posible detonante, ¿no? Que sería el asesinato anterior de Rutilio, del padre Rutilio Grande. Sí. El padre Rutilio era un colaborador muy querido de él, que lo asesinaron, y para él pues fue un impacto tan grande que cambió su vida también y su manera de ver las cosas. Lo radicalizó. Fue un hombre premiado además por esa postura. Hablamos de Óscar Romero, premiado por su postura también, bueno, pues en defensa de la paz, en todo caso, ¿no? Como medio para lograr esos fines de sacar precisamente al pueblo. Él siempre decía que creía firmemente que en el corazón de todo hombre pues que había una parte que quería siempre la paz, aunque aparentemente la situación en El Salvador era muy conflictiva. Pero él creyó hasta el último momento en que la persona podía reaccionar siempre a favor de la paz, pero en su caso no fue así. Fue la violencia desatada hasta el último extremo. Esa era precisamente la situación de El Salvador en aquellos tiempos, claro, en los que estaba... Había dictadura. Él se llevaba bien con los políticos. De su época de obispo auxiliar, pues es bastante distinta a la de como arzobispo. La muerte de Rutilio, como decía Marina, y la de el padre Rafael Palacios, que también fue asesinado, y que fue precisamente este Rafael Palacios fue el primer sacerdote que lo ordenó y le tenía mucho cariño. Esos dos momentos le influenciaron bastante en el compromiso luego de la dedicación a cuidarse de los más desfavorecidos. Un compromiso. Alguien dice que, por ejemplo, que se convirtió, Monseñor no se convirtió, dio testimonio en su momento de lo que muchas veces los cristianos no sabemos hacer. Al mismo tiempo, claro, se puso la soga al cuello, digamos, con ese compromiso. Claro. De todas formas, él sabía lo que le podía pasar, pero pensaba que era el camino que tenía que seguir y llegó pues hasta las últimas consecuencias. Pero él sospechaba que iba a acabar como acabó, porque era un enfrentamiento con los poderes de aquel momento. Ahora que tenemos precisamente reciente pues el fallecimiento de Juan Pablo II, tal vez estamos ante dos figuras en el seno de la Iglesia que, hombre, no sé si coinciden exactamente a lo mejor en los planteamientos, a lo mejor precisamente no, esa distancia y ese estar inmerso en unas circunstancias muy diferentes condiciona el que el mensaje, en este caso, bueno, pues de una fe, de la fe católica, haga que luego se llegue a conclusiones a lo mejor muy distintas, ¿no? De cómo se debe interpretar el mundo o de cómo se debe actuar incluso. Sí. Hombre, yo pienso que tenían una manera bastante diferente el Papa recién fallecido y él de concebir al pueblo y de concebir la manera de actuar de la Iglesia. Pero lo que sí eran los dos... ¿No se oye? Sí, adelante, Marina. Que lo que sí eran los dos, que en lo que sí yo pienso que coinciden plenamente es que eran dos hombres de fe, con una auténtica fe y un espíritu lo suficientemente fuerte como para llevar esa fe hasta sus últimas consecuencias. Cada uno, por supuesto, en su estilo. Claro. Cada uno en su estilo. El Monseñor Romero estaba plenamente identificado con el pueblo y pensaba que la teología tenía que partir precisamente de ahí, del espíritu del pueblo, del espíritu sobre todo del pueblo desposeído, del pueblo pobre. Hablamos de teología de la liberación. Pues sí, de teología de la liberación, que precisamente el Papa Juan Pablo estaba en contra de ella. Hombre, con todo el respeto, desde luego, con todo a la el postura de respeto, Juan Pablo por II, supuesto, sí. Ustedes, sin embargo, desde el Comité Monseñor Óscar Romero, estáis en esa postura, digamos, más proclive, digamos, ¿no? A los postulados que... Sí, verdaderamente yo pienso que la teología de la liberación, que hizo mucho bien, sobre todo en los países latinoamericanos, fue un motivo de esperanza para el pueblo y para la gente más bien desposeída, claro. Roberto, 25 años después, ¿qué creéis que debemos extraer de la figura y de la trayectoria de Monseñor Óscar Romero? ¿Qué es
lo aprovechable o lo que se puede en todo caso seguir como ejemplo? Yo creo que a los cristianos y a los católicos, Monseñor Romero nos puede llevar que el coraje y la valentía que tuvo para dar testimonio en esos momentos difíciles. Nosotros podemos dar testimonios también pequeñitos, que sumados a otros, hay personalidades que les toca dar el paso fuerte, y como Monseñor Romero. Entonces, pues yo creo que esa valentía de Óscar Romero de luchar incansablemente por los pobres, por los más desfavorecidos, yo creo que tiene ese valor tremendo, ¿eh? Habrá muchas personas y muchos obispos y muchas personas normales que dan testimonio también, como lo dio Monseñor Romero, pero el ser una autoridad pues también da más relevancia al testimonio que él dio. Bueno, pues vamos a hacer ahora una breve pausa. En unos instantes volvemos. Seguimos hablando de la figura de Monseñor Óscar Romero y nos centramos ya incluso un poco más en las diferentes labores que desarrolláis de este comité, los diferentes objetivos, programas que ponéis en marcha y cómo, pues, eso que ahora nos comentaba Roberto, cómo lo traducís, ¿no?, a términos prácticos. Vamos a hacer una pausa. Pues aquí estamos de vuelta con todos vosotros y vosotras. Nos acompaña Marina Camino, nos acompaña Roberto Bayón, son del comité Monseñor Óscar Romero. Nos estaban explicando inicialmente la figura histórica, podemos hablar ya de figura histórica después de 25 años de este sacerdote, de este arzobispo que fue asesinado en El Salvador por defender que las cosas no debían seguir por el camino que iban allí en El Salvador. Y vamos a hablar también un poco de la labor ya actual que desarrolláis 25 años después desde el Comité Óscar Romero, que por cierto es una organización de un ámbito más amplio, ¿no? Aquí, por ejemplo, vosotros estáis en representación, digamos, del de Asturias, sí. Pero hay más Comité Óscar Romero, ¿no? Sí, más comités Óscar Romero. Sí. A nivel del Estado español somos 26 comités. Por ejemplo, el nuestro nació en el año 90. Bueno, como todo tiene su historia, en el año 90 ya existía aquí varios comités, por ejemplo en Barcelona, y coincidió que un miembro del comité nuestro hizo un viaje a Nicaragua, que era cuando estaba en plena ebullición el movimiento sandinista y todo esto, y vino como muy impresionado de lo que vio allí, de la realidad que se estaba viviendo. Entonces, bueno, más o menos nos transmitió esa impresión y esa inquietud y nos enteramos de la existencia de estos comités, Monseñor Romero, y coincidió que había unas jornadas de formación en Barcelona esos días y asistimos un grupo bastante numeroso de aquí de Asturias y bueno, nos pusimos como un poquitín al corriente de cómo funcionaban y más que nada de la mentalidad y de la ideología que tenían. Y así fue como ese mismo año, en el año 90, fue cuando empezamos, vamos, a nivel de Asturias. El Salvador en la actualidad, porque después de lo que fue ese asesinato de Monseñor Óscar Romero, se produjo en sus funerales una auténtica batalla campal en la que hubo 40 muertos, sí. Hubo 200 heridos, pero bueno, en la actualidad ya la situación afortunadamente mejoró algo en El Salvador. Sí, yo creo que mejoró. Claro, son 25 años, la situación es distinta, muy distinta. Hay países que nos la recuerdan de todos modos. Yo diría que a lo mejor la situación de Colombia actualmente, en la que hay ese enfrentamiento armado con guerrilla, bueno, con más factores todavía más negativos. No solo en Colombia, por ejemplo, en Guatemala, que también es un país con el que nosotros habitualmente tenemos relación, ahora mismo está viviendo una situación también tremenda de enfrentamientos, sobre todo a nivel del movimiento campesino. Están pasando por una situación muy difícil, de tal forma que incluso el obispo de Guatemala también está también amenazado de muerte, o sea que no sería raro, no lo quiera Dios, bueno, pero no sería raro que siguiera los pasos de Monseñor Romero, porque la situación en estos momentos es caótica también a ese nivel, O sea que vamos.
¿Cuál es la dinámica concreta de trabajo que desarrolláis desde el comité? Bueno, el comité en Asturias lo formamos en torno a 70 personas. Somos de Gijón, Oviedo, Avilés, Mieres, Langreo, y estas 70 personas pues estamos distribuidas en comisiones de trabajo. Por ejemplo, Marina pertenece a la comisión de sensibilización, que es una de las partes importantes del comité, la sensibilización de la solidaridad. Luego hay, por ejemplo, secretaría, tesorería y todas esas. Pero por ejemplo, la de periodística, no, la de información. Tiramos una revista que les entregamos, la del 25 aniversario, que siempre va encaminada a ese fin de la sensibilización. Y también, pues, con las autoridades con las autoridades e instituciones públicas asturianas, pues administramos, por así decirlo, fondos que dedican a la solidaridad. O sea que la sensibilización como base también importante, casi lo más importante, y luego lo otro, por añadidura, administramos un poco y colaboramos con las autoridades asturianas del Principado y de algunos municipios para desarrollar proyectos que muy gustoso lo hacemos. Hablándonos de algunos de esos proyectos concretos ya de... Por ejemplo, a modo informativo, por ejemplo, en el bienio 2003-2004, pues el Principado de Asturias pues nos dio la posibilidad de administrar, de dirigir un poquitín los proyectos que por 204.000 euros en Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile. El Ayuntamiento de Gijón, que siempre se distinguió por muy solidario, fue el más avanzado de los ayuntamientos. Yo, que soy de Oviedo, siempre digo que Gijón siempre nos dio la pauta de la solidaridad. Por ejemplo, pues 80.000 euros en dos proyectos de El Salvador, y el Ayuntamiento de Oviedo, que se incorporó últimamente con 43.000 euros en dos proyectos de El Salvador, y Ayuntamiento de Siero, otro en El Salvador, Ayuntamiento de Langreo, uno muy sencillo, pero que a nosotros era la subvención de un molino en El Salvador, aunque modesto, pues siempre nos lo agradecimos nosotros al Ayuntamiento de Langreo. Y, por ejemplo, en ayuda humanitaria confiaron en el comité el Principado de Asturias para la catástrofe del Caribe, que nos 61.000 euros, que son 10 millones de pesetas, así muchas veces a bote pronto, pero son 10 millones, y el Ayuntamiento de Siero 9.000 euros. Quiero decir, esta es la segunda ramificación del trabajo de... O sea, por un lado tenéis algunos proyectos que son de ayuda urgente, ¿no? Para determinadas catástrofes, de emergencia, etcétera. como si dijéramos, ayudas de emergencia. Después los otros proyectos son más bien de desarrollo integral, ¿entiendes? Lentos, hay algunos que duran 2 y 3 años. Pero yo quería, aparte de lo de los proyectos, que me parece una labor importante, pero... yo pienso que es muy importante también otra labor que hacemos, que es la de traer, o sea, de viajar gente del comité a esos países, que nos traen, como si dijéramos, una vivencia más fresca y más auténtica que lo que podemos saber nosotros desde aquí, ¿no? Y también la gente que viene de allá, que nos sensibiliza, no solo a nosotros, sino la labor que traen es precisamente sensibilizar a la sociedad en general, poner un poquitín al corriente de cómo es la situación en aquellos países, incluso ahora que los problemas siguen siendo acuciantes y están tan vigentes como en vida de Monseñor Romero. La situación del pueblo prácticamente es muy parecida, aunque ya no existe ese momento de tensión de la guerra, pero deficiencias y necesidades sigue habiendo muchísimas. Y sobre todo tuvieron la mala suerte de los terremotos, que ya van teniendo varios, y de situaciones de emergencia que los deja otra vez
cuando crees que están despuntando un poco la situación, pues vuelven a quedar otra vez donde estaban, ¿no? Entonces la labor sigue siendo acuciante como siempre. Y yo pienso que esa labor de sensibilización que nos trae esa gente que viaja de allí hacia aquí, a la que acogemos nosotros, pienso que es tan importante o más que la de los proyectos, porque en última instancia de lo que se trata es que la gente sea consciente de cómo se vive en esos lugares. ¿Se puede decir 25 años después que la muerte de Monseñor Romero ha servido para algo? Pues sí, como no. El estar aquí nosotros hablando de solidaridad es una cosa importante. Porque de los 70 personas que componemos ahora, que muchos no nos conocíamos o nos conocíamos poco, pues nos une, va creciendo la relación y un punto de encuentro es la solidaridad. El Comité Óscar Romero también tiene una pequeña, ese segundo apellido, el tercer apellido que pone cristiano. Nosotros, no por qué negarlo, somos libres totalmente. Tenemos ese pequeño apellido de cristiano. Siguiendo con lo de Marina, que decía los viajes esos de ida y vuelta a Hispanoamérica, que son tan importantes. Nosotros, por ejemplo, el Comité de Asturias tiene ahora 2 miembros en San Salvador que asistieron al aniversario. Y también quisiera decir yo además de miembro del comité soy tesorero, y quería decir que en el Comité Óscar Romero de Asturias se trabaja como el sastre Campillo. No sé lo que es el sastre Campillo, que además de coser gratis pone el hilo. Quiero decir esto que nosotros lo que nos mueve fundamentalmente es la solidaridad, y trabajamos a cambio de nada, a cambio de eso, de hacer un servicio a los demás. Marina Camino y Roberto Bayón, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy en Solidaridad, haber venido a explicarnos muchas cosas interesantes, el trabajo que desarrolláis, quién era Monseñor Óscar Romero, sí. Y bueno, es evidente que cada cual pues enfocará estas cuestiones desde la perspectiva que le parezca, ¿no? Desde la perspectiva de la fe, a lo mejor, como lo hacéis vosotros en vuestro caso, o desde otras perspectivas simplemente de las de seguramente pues un hombre bueno que fue asesinado y que no merecía desde luego morir, pero que bueno, pues dio un ejemplo, ¿no? De enfrentarse a una serie de poderes que son los que muchas veces hacen que en el mundo, pues desgraciadamente, muchas cosas nos vaya como nos va. Pues pero ahí está el ejemplo de otras personas que se enfrentan a ello y de otras muchas luego que seguís también un poco pues oponiéndose a todo eso. Sí. Gracias por... Pues muchas gracias a vosotros por poder estar aquí y poner nuestro granito de arena, ¿no? Muy amables. Vale. Pues continuamos hablando de más cosas en solidaridad. A ver si lo encontramos. Ah, sí, efectivamente. Vamos a hablar de degradación ambiental y de la posibilidad de conseguir los objetivos del milenio, dado el camino que llevamos de machacar nuestro medio ambiente, el planeta. Hay un informe de la ONU que advierte que esa degradación ambiental amenaza precisamente la consecución de los objetivos del milenio, ese de reducir la pobreza en el mundo, de erradicarla incluso. Por ejemplo, el 60% de los servicios que nos proporcionan los ecosistemas y que permiten la vida en la Tierra están deteriorados o sobreexplotados ahora mismo. Como siempre, los más perjudicados pues son los que están en peores condiciones. ¿Hay solución? Sí, pero tenemos que poner medidas y medios ya. El informe de síntesis sobre la evaluación de los ecosistemas para el milenio, elaborado por 1.300 expertos de 95 países, alerta que los efectos negativos de este deterioro podrían agravarse de manera significativa durante los próximos 50 años. El estudio pone de relieve que la degradación que se observa en 15 de los 24 servicios que proporcionan los ecosistemas analizados, sobre todo el suministro de agua dulce, las existencias de pesca, la regulación del aire, de los climas regionales y de los riesgos naturales, y que incrementan la probabilidad de que se produzcan cambios bruscos que podrían afectar seriamente el bienestar de las poblaciones humanas. Hemos modificado los ecosistemas más deprisa y más profundamente en los últimos 50 años que en cualquier otro momento de la historia, fundamentalmente para responder a necesidades crecientes de alimento, agua, madera, fibras y combustible.
La consecuencia ha sido una pérdida sustancial, en gran medida irreversible, de la diversidad de la vida de la Tierra. Entre el 10% y el 30% de las especies de mamíferos, pájaros y anfibios se encuentran amenazadas de extinción. Los investigadores concluyen asimismo que este deterioro se agravará durante la primera mitad del siglo, lo que representará un obstáculo para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio. Por otro lado, algunos cambios de los ecosistemas, por ejemplo, la desforestación, ya influyen en la abundancia de patógenos que afectan a los seres humanos, como por ejemplo la malaria y el cólera, así como en el riesgo de aparición de nuevas enfermedades. El documento destaca que las poblaciones más pobres son las que más padecen los cambios. Las regiones que se enfrentan a graves problemas de degradación, como África subsahariana, Asia Central, algunas regiones de América Latina, una parte del sur y el sudeste de Asia, son también las que tendrán más dificultades para lograr los objetivos de desarrollo establecidos por las Naciones Unidas. En África subsahariana, por ejemplo, el número de pobres se prevé que aumente de 315 a 404 millones de personas antes de 2015. Pese a esta situación negativa, el informe afirma que el reto de invertir la tendencia al deterioro de los ecosistemas y satisfacer a la vez una demanda creciente se puede conseguir si se llevan a cabo cambios significativos de las políticas y de las instituciones, y menciona posibles opciones para conservar o mejorar algunos servicios proporcionados por los ecosistemas y a la vez reducir los efectos nocivos. Por ejemplo, la protección de los bosques naturales, que favorece la fauna y la flora salvajes y a la vez proporciona agua dulce y reduce las emisiones de carbono. Pues sabemos lo que hay y realmente nadie lo va a hacer por nosotros, así que si sabemos también lo que nos conviene, deberíamos poner ya manos a la obra. Con esto terminamos Solidaridad por Hoy. Os esperamos dentro de 7 días aquí en Teleasturias. Gracias por vuestra atención.